a todos y a todas. Buenas tardes a todos y todas a estas jornadas que hemos organizado desde AMAP, la Asociación de Municipios y Entidades por el Agua Pública de Cataluña, y la Asociación Española de Operadores Públicos de Agua y Saneamiento, AEOPAS, con el llamativo y sugerente nombre de modificaciones legislativas para la internalización del servicio de abastecimiento de agua. No solo para este servicio, sino para todos aquellos servicios esenciales reservados a los entes locales, ¿no? No me voy a dilatar más, voy a dar paso a Lourdes Llorente, que es concejala en el municipio de Sant Cugat del Vallès y miembro de la Comisión Ejecutiva de la AMAP, y a Luis Baviano, gerente de AEOPAS, para que nos presenten las jornadas que justo ahora arrancamos. Cuando queráis. Empiezo yo, entiendo. Sí, contamos contigo. Perdonen. Bueno, bienvenidos a la jornada de nuevo. Recordarles simplemente que cualquier pregunta que tengan a lo largo de la jornada se utilice el chat para poder realizarla y damos ya comienzo. Yo simplemente quisiera hacer una introducción. Todos sabéis que en el Estado español, a raíz de la reforma del artículo 135 de la Constitución española, se llegó a un momento en el que se ha limitado enormemente la autonomía municipal y a condicionar la forma en que los propios municipios y los entes locales pueden tomar decisiones a la hora de gestionar los servicios de su competencia y, más concretamente, en este caso, la gestión del abastecimiento del agua potable y también la gestión de aguas residuales. Estoy hablando de, como ya sabéis, de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. Dichas leyes han impuesto un mandato de austeridad económica que en el contexto que arrastrábamos de la crisis del 2008 y hasta hoy en día, pues se ha demostrado no ser útil para lo que estaba pensado y ser erróneo. Y va en dirección contraria a la línea de soluciones que se están adoptando precisamente en la actualidad de flexibilizar temporalmente el déficit público, la deuda pública y otras limitaciones fiscales a los entes locales. Por tanto, entendemos que es fundamental retornar no solo la autonomía a los entes locales para que puedan desarrollar las competencias que les son propias, sino también modificar todas aquellas leyes que puedan ser un obstáculo a esta autonomía y a esta posibilidad de gestión de los servicios públicos. Precisamente desde la AMAP en Cataluña y desde la AEOPAS en general en el Estado español se están impulsando estas modificaciones legislativas con el objeto de recuperar esta autonomía local. Y doy la palabra a mi compañero Luis. Muchas gracias, Lourdes. Bueno, es muy importante ver el contexto en el que estamos. Como Lourdes ha señalado, venimos de una época en la que los recortes económicos y las crisis económicas en general, de alguna manera, recortaron la autonomía municipal y creemos que es fundamental volver a recobrarla. Sin duda, el COVID durante sus primeras fases evidenció que el agua era una parte sustancial del sistema público de salud. Sin tener agua potable en nuestros grifos, difícilmente en los primeros días de la pandemia hubiéramos podido guardar las precauciones adecuadas para poder combatir la epidemia. Esta lucha como especie, de alguna manera, fue interpretada muy bien por los operadores públicos que desde sus inicios pedimos, punto número 1, la gratuidad del servicio para muchas personas. Y que no tuvieran ni siquiera que demostrar en ese momento
su situación económica o social. ¿Por qué? Porque hagáis una idea, un porcentaje importante de las personas de una determinada edad todavía acostumbran a ir a ventanilla a pagar el recibo. Es decir, esto ya no era una cuestión de posibilidades económicas, que también es importante debatirlo, sino fundamentalmente de imposibilidad. Si el agua se hubiera convertido en un negocio en esa situación crítica, posiblemente nuestra visión de superación, de adaptación ante esta crisis sanitaria hubiera desaparecido. Es decir, se evidenció fundamentalmente que el agua es vida y que el agua es parte de un sistema claro de salud, y que los valores de lo público no deben ser puramente valores crematísticos, deben de ser valores indudablemente de sostenibilidad económica, pero no de negocio. Es importante recordarlo porque muchos municipios que han vivido situaciones importantes de conflicto o que se han presentado como electos para cambiar sus pueblos y sus ciudades, de alguna manera comparten estos valores de lo público, y comparten estos valores de lo público y quieren luchar por tener un modelo público de gestión. Un modelo público de gestión que de alguna manera, como bien ha señalado Lourdes, pues es difícil de plasmar debido a una serie de obstáculos que se han ido construyendo y que atentan contra la razón de la vida, es así de claro, y con la razón de la construcción de una ciudad y de unos pueblos sostenibles. Esto coincide con que ayer en el Parlamento Europeo se aprobó ya una enmienda en la cual se señala que el derecho al agua es una condición previa fundamental para el disfrute de otros derechos, y como tal debe guiarse por una lógica basada en el interés público y los bienes públicos comunes y globales. Esta resolución claramente apunta a la dirección de que lo normal es que la gestión del agua sea una gestión pública y periféricamente sea de otras clases de modelos, pero que los valores de lo público sean claramente hegemónicos. Esto no tampoco quiere decir atentar con una lógica empresarial ni una lógica privada. De hecho, desde AEOPAS estamos convencidos que una gestión pública garantiza la libre competencia, mayor inversión y, por tanto, mayor competencia entre empresas y mayor desarrollo empresarial. Por estos motivos, desde la AMAC y desde AEOPAS hemos estado buscando una asesoría jurídica, un asesoramiento claro jurídico para ver cuáles son los artículos que de alguna manera bloquean la situación de esta hegemonía pública que, como os he señalado, debería de ser lo natural. Y yo creo que el seminario que hoy se contempla, que es un seminario meramente técnico, jurídico, tiene esa componente. Vamos a ver, localizar cuáles son los obstáculos y las propuestas jurídicas que de alguna manera podemos elevar a las instancias políticas. Y nada más, Lluís, muchísimas gracias, y ante la influencia de gente, recordar lo que Lourdes ha señalado: la participación se hace a través del chat y contestamos una vez que los ponentes jurídicos finalicen su exposición. Buenas tardes. Sí, muchas gracias, Luis. Nos encantaría que la gente pudiese intervenir, pero hay tanta gente conectada y que se está conectando que sería inviable dar palabras porque no acabaríamos. Entonces, por eso os pedimos que las intervenciones sean a través del chat. Después de esta introducción, damos paso ya a lo que sería el contenido de la charla del seminario de hoy, ¿no? Primero intervendrá Eulalio Ávila. Él fue presidente de la COSITAL, ¿no? Del Colegio de Interventores y el Colegio Oficial de Interventores y Secretarios.
y es una persona que nos ha estado apoyando fuertemente en ese tema y nos hará un poco un pantallazo de qué nos motiva a emprender estas modificaciones legislativas ante, digamos, las dificultades que se están presentando en todos los procesos de recuperación de la gestión directa de servicios por parte de los entes locales, ¿no? Y después de la intervención de Eulalio, tendremos la de Josep Rovira. Él es el responsable de Derecho Administrativo de Nova Zelona y es el jurista que ha ayudado a la MAP y a EOPAS en la elaboración, en el aterrizaje concreto de propuestas, detectar exactamente qué articulado, de qué texto convendría retocar para que no fuese tan complicado recuperar esta gestión directa de servicios esenciales a los entes locales. Entonces, sin más dilación, Eulalio, te doy la palabra, 15 minutos, y una vez finalices te avisaré si la cosa se alarga y a continuación daremos paso a Josep. Cuando quieras, Eulalio. Muy bien, pues muy buenas tardes, buena tarde a todos y a todas. En primer lugar, lo que quiero decir es que estamos o deberíamos estar en un régimen democrático. Y en un régimen democrático el ordenamiento jurídico tiene que facilitar los instrumentos necesarios para poder llevar a cabo las decisiones adoptadas democráticamente por las autoridades democráticamente elegidas y a través de los procedimientos de representación y participación ciudadana que se articulen, ¿no? Entonces, en el caso que nos ocupa, no es que sea imposible con la normativa actual y con, internalizar un servicio público que ya está gestionado indirectamente a través de una empresa privada. No es que no existan procedimientos a disposición de las autoridades democráticamente elegidas para hacerlo, pero hay que constatar una realidad que prácticamente nadie discute, y es que esos procedimientos no están claros y que son muy complicados y difíciles de llevar a la práctica, pues debido a una regulación escasa e insuficiente, ambigua, poco clara, y además, hay que decirlo claramente, una regulación que pone trabas, que pone inconvenientes y que no solo, como digo, no facilita, sino que en muchos casos dificulta los procesos de reinternalización de los servicios públicos aún, ¿no? Y tras una etapa muy dilatada en el tiempo, como muchos de ustedes saben, en el que no solo nuestro ordenamiento jurídico, sino en el contexto internacional se ha favorecido la gestión privada de los servicios públicos, pues en un contexto de avance del neoliberalismo económico que ha penetrado pues todos los ámbitos de la sociedad, ¿no? En este contexto, y fundamentalmente porque yo creo que el ordenamiento jurídico, como digo, en un país democrático, pues tiene que servir a los deseos de la ciudadanía, y en particular en el servicio público de suministro de agua, pues yo creo que es urgente, digamos, recuperar la autonomía local como expresión de la participación ciudadana y del principio democrático, ¿no? Luego pues nos hablará Josep de todas esas reformas que desde el punto de vista de la legislación administrativa son necesarias, ¿no? Pero bueno, pues hay que recordar que el suministro de agua supone un mínimo básico de intervención comunitaria y que requiere además una proximidad y una vinculación con la población, ¿no? Y que el principio democrático de participación de los ciudadanos en estas decisiones, en las decisiones de gestión del servicio, en concreto del agua, pues tiene un doble sentido. La mayor posibilidad de participación directa en la toma de decisiones, y esas modificaciones legislativas creo que tienen que ir en la línea de dar mayor capacidad a los representantes democráticos para que puedan adoptar las decisiones de gestión que consideren oportunas. Dicho esto, simplemente una referencia, aunque la relación con la internalización del servicio es bueno, pues más bien indirecta, una referencia a que el derecho al agua es un derecho humano, es un derecho reconocido expresamente por Naciones Unidas,
el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas en 2002 aprobó la Observación General número 15, titulada El derecho al agua, que es la interpretación auténtica, que es la misión del comité, interpretación auténtica de los artículos 11 y 12 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y bueno, pues se expresa en términos como que el derecho humano al agua es el derecho de todos a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable y asequible para uso personal y doméstico, y ese derecho humano al agua, pues en ninguna circunstancia se debe privar, digamos, a las personas, ¿no? Y ahora hay una iniciativa de varias organizaciones, Amigos de la Tierra, TAG, Comisiones Obreras, CGT, UGT, en la Comunidad de Madrid, para, entre otras asociaciones, Ecologistas en Acción, la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos, para intentar que, en este caso, la Comunidad de Madrid pues pueda adoptar alguna medida legislativa en este sentido. Actualmente, como consecuencia de la COVID y ahora de la guerra de Ucrania, está prohibido el corte de suministro a las personas en situación de vulnerabilidad, pero es una medida coyuntural, ahora mismo en vigor en virtud del Real Decreto Ley 11/2022 de 25 de junio, por el que se adoptan esas medidas especiales para la protección de personas en situación de vulnerabilidad, pero coyunturalmente hasta el 31 de diciembre de 2022. O sea, hay que pensar en una modificación legislativa o en una normativa con rango de ley que garantice este derecho, y yo considero que además tendría que ser una normativa, una ley estatal, sin perjuicio de que luego las comunidades autónomas pues bueno, pues sobre el mínimo vital que establezca el Estado puedan, en función de sus circunstancias geográficas, climáticas, de renta, etcétera, etcétera, pues ese mínimo incrementarlo en la medida que consideren oportuno. Yo creo que habría un consenso social amplio en este sentido y bueno, pues lanzo también aquí esa idea. Y luego ya, entrando a fondo también en las modificaciones necesarias para poder facilitar las decisiones de gestión directa del servicio público de agua, pues simplemente, además de las que luego nos expondrá a IUSEP, propiamente administrativas, pues hacer una referencia a que también sería necesaria la modificación del estatuto básico del empleado público, concretamente pues el artículo 8, donde se establece las clases de personal al servicio de la administración pública. Habría que recoger, pues no solo porque sea oportuno, sino porque ya hay una jurisprudencia europea muy consolidada, y más aún en España a partir de la sentencia del Tribunal Supremo de 28 de enero de 2022, la figura del personal subrogado adscrito al servicio. Y me explico. En los procesos de remunicipalización, en los procesos de internalización de servicios, los trabajadores, como todos ustedes saben, pues se subrogan por la administración pública en este caso, y actualmente lo que la jurisprudencia había venido diciendo hasta ahora es que eran personal indefinido no fijo. Esto planteaba una serie de problemas, fundamentalmente el que, desde mi punto de vista y de otros muchos sectores de la doctrina, ya se había venido diciendo, perjudicaba la situación de los trabajadores y perjudicaba los derechos de los trabajadores, y sobre todo era un incumplimiento de la Directiva 2001/23 de protección de derechos de los trabajadores en casos de traspasos, fusiones o en fin, de parte de la empresa o
o de la empresa en general, cuando se fusionan, cuando hay traspasos de empresa o cuando se asume un servicio, en este caso por la administración, es obligatoria esa subrogación de los trabajadores, y en el caso de la administración pública pues se produce un choque entre los principios que se refieren al acceso al empleo público, los principios de mérito y capacidad, y esta protección que desde el año 2001 está establecida en la Directiva Europea de los Derechos de los Trabajadores a la fijeza en el puesto de trabajo. Los trabajadores fijos entraban a la administración y veían perjudicada su posición y su carácter de fijos porque la administración tenía que convocar unos procesos selectivos que podían no superar esas personas que ya tenían la condición de fijo en la empresa privada correspondiente. Bueno, pues esta sentencia de 28 de enero de 2022 da un giro copernicano en esta línea jurisprudencial del Tribunal Supremo, y lo que ya había venido diciendo pues algún sector importante de la doctrina como Joan Mauri, por ejemplo, pues asume o considera que ese personal que se tiene que subrogar en la administración pública no es personal indefinido no fijo, sino que es personal subrogado. Concretamente lo llama la sentencia personal subrogado adscrito al servicio. Este personal subrogado no adquiere la condición de empleado público como tal, y ni adquiere los derechos que pueda tener cualquier empleado público, sino que únicamente mantendrá los derechos que poseía en la empresa privada en virtud de lo dispuesto en el Estatuto de los Trabajadores antes de la sucesión de empresas, ¿no? Ya había algunas precedentes y algunas sentencias de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo desde 2013 incluso en este sentido, pero la mayoría de la jurisprudencia, de las sentencias, venían diciendo lo contrario y sostenían la figura del indefinido no fijo, ¿no? Esta sentencia de 28 de enero de 2022 se produce por una reclamación de una trabajadora del Servicio de Ayuda a Domicilio del Ayuntamiento de Pamplona, concretamente, en el que reclama la fijeza en el puesto de trabajo para no perder, digamos, el derecho que tenía en la empresa privada ni la condición de fijo que tenía en la empresa privada. El juzgado de lo social estima la demanda, el Ayuntamiento recurre, el TSJ de Navarra dice que no y revoca la sentencia, la trabajadora recurre al Supremo y el Supremo dicta la sentencia en unificación de doctrina, y al dictarse en unificación de doctrina pues es aplicable no solo a este caso sino en general, y de alguna manera dice el Tribunal Supremo que a partir de esta sentencia de 28 de enero cambia totalmente el sentido de la jurisprudencia, que no es una sentencia dictada en un caso concreto sino en unificación de doctrina, y que incluso puede ser aplicable a casos anteriores a esta sentencia. Y lo que viene a decir es que no se tienen que convocar esos puestos de un procedimiento de acceso a la función pública o de acceso al empleo público para esos trabajadores subrogados, para esos puestos de trabajadores subrogados, puesto que no estamos ante un supuesto de acceso originario al empleo público, sino de un acceso derivado. Ya había incluso una sentencia del Constitucional, la 25/2005, el caso Icastolas, que ya venía a decir también lo mismo en el País Vasco, que esto es fijación de doctrina unificada, que ni siquiera el legislador nacional puede impedir la adquisición de la condición de personal fijo, si ya lo era en la empresa privada, pero que esa fijeza es en relación exclusivamente, y los derechos que tendrá el trabajador son los mismos que tendría en la empresa privada, y dentro de la administración pública estará adscrito a ese servicio
a ese servicio que sea internalizado, ¿vale? Exclusivamente. No tendrá derechos a promoción interna a otros puestos del sector público, no podría participar de otros beneficios que tengan los empleados públicos y exclusivamente se integraría en la administración con los mismos derechos que tenía en la empresa cedente y no tendría que ser objeto de normalización mediante convocatoria de provisión pública, como digo. Esto, esta necesidad anterior de convocatoria de provisión pública, pues hacía que en muchos casos los trabajadores y los sindicatos pues estuvieran en contra de muchas remunicipalizaciones de servicios o internalizaciones de servicios. Y en caso de nueva externalización del servicio público, pues la empresa adjudicataria tendría que subrogarse igualmente en los derechos y obligaciones de su contrato de trabajo, que seguiría siendo un contrato fijo. Y el trabajador seguiría teniendo la condición de fijo de plantilla sin merma de sus derechos como Eulalio, deberíamos ir finalizando, ¿eh? Y bueno, sí, con esto prácticamente ya he terminado. Y nada, muchas gracias y ya quedo a su disposición por si hay preguntas o lo que consideren oportuno. Muchas gracias, ¿vale? De acuerdo, gracias. Josep, cuando quieras, ¿eh? Buenas tardes a todos. Muchas gracias a todas las intervenciones. Muy interesante este tema final de Eulalio de la gestión del personal, porque sin duda alguna es una de las problemáticas que se pone en la balanza para decidir los procesos de internalización, ¿no? La organización me ha comentado que puedo utilizar un máximo de 15-20 minutos, pero yo creo que para vuestra suerte la exposición de las propuestas de modificación legislativa puede resumirse, yo creo que conceptualmente, de manera muy rápida y en mucho menos de 20 minutos, ¿no? Yo, de hecho, las resumo a partir de 3 voluntades. Una voluntad de clarificación de procedimientos, una voluntad de supresión de determinadas limitaciones que con la evolución del contexto económico-financiero pierden sentido, y una tercera voluntad que es concretar determinados espacios y conceptos jurídicos indeterminados en la norma. ¿Con qué objetivo? ¿Qué buscan estas modificaciones que se proponen? Primer objetivo, y lo ha dicho Eulalio y lo ha dicho también Lourdes, primer objetivo, reforzar la autonomía local. Y segundo objetivo, no condicionar la decisión política y autoorganizativa de cómo el municipio gestiona un servicio que es de su competencia. Es decir, la decisión sobre la forma de gestión de un servicio público de competencia local ha de residir de forma incondicionada, ha de residir en la voluntad política de la corporación municipal. Para hacerlo realidad, en la actual legislación pues tenemos determinadas indeterminaciones en la norma, conceptos jurídicos indeterminados. Todo esto comporta pues, múltiples opiniones porque todos interpretamos la norma de forma dispar y diferente. Esto favorece la litigiosidad. Y la litigiosidad pues, no favorece ni a la administración y yo creo que sin duda alguna tampoco favorece al operador privado. Por lo tanto, punto importante, vamos a clarificar la norma, veremos en qué aspectos, vamos a clarificar la norma. Y esto debe favorecer a todas las partes. Por lo tanto, a mí me gusta más hablar de modificaciones legislativas que clarifican la norma que no de modificaciones legislativas para facilitar una forma de gestión u otra. No, la voluntad es clarificar la norma y vamos a ver algunos ejemplos. Es decir, primer ejemplo, en el servicio de abastecimiento de agua potable estamos ante una actividad económica o estamos ante un servicio público o en algún articulado normativo ni se distingue. Otro ejemplo, en situaciones de prestación en régimen privado sin autorización administrativa, es necesaria, previa a la internalización, un acto administrativo expreso de asunción de esa prestación, lo que en términos jurídicos se ha denominado la publicatio. ¿Es necesaria o no? Porque la jurisprudencia también es dispar y podemos poner muchos ejemplos. ¿O cuándo existe monopolio? Tampoco nos pondríamos de acuerdo. ¿Cuándo existe monopolio? Y en caso de existir, ¿qué procedimiento aplicamos? Y seguramente, repito, cada uno de nosotros respondería a las preguntas de manera diferente, ¿no? Y si todos respondiéramos diferentes, porque la ley no es clara. Y si no es clara,
la probabilidad de pleito es elevada. Vamos a bajar al barro. Fijémonos en la Ley de Bases de Régimen Local. Vamos a bajar al barro. El artículo 85 regula las formas de gestión de los servicios públicos. Y seguidamente de los servicios públicos. Y seguidamente el 86 refiere que las entidades locales pueden ejercer la iniciativa para ejercer actividades económicas. Y el apartado segundo del artículo 86 dice que se reserva a favor de entidades locales actividades o servicios, las dos cosas, actividades o servicios, no distingue, ¿sí? Entre los cuales incluye el abastecimiento domiciliario del agua, para seguidamente incluir que para la ejecución de esas actividades, y ahora solo habla de actividades, cuando antes ha hablado de servicios, y aquí incluye el abastecimiento de agua, cuando solo habla de actividades, ¿sí? Para incluir que la ejecución de estas actividades se requiere, si se quiere hacer en régimen de monopolio, un procedimiento específico y determinado, ¿no? Lo que comentábamos, ¿no? Estamos ante un servicio público, ante una actividad económica. La pregunta es vital e importante porque el procedimiento difiere en exceso. El reglamento de servicios de las corporaciones locales, que aún es vigente, nos dice en el artículo 42 que para el establecimiento de la gestión directa de servicios basta con el acuerdo de la corporación en pleno. Basta con el acuerdo de la corporación en pleno. Y si vamos al texto refundido, ¿no?, de los textos legales vigentes en materia de régimen local, el texto refundido del 86, y nos vamos al artículo 97, remite que para el ejercicio de actividades económicas pues se requiere una previa designación de una comisión, la redacción de una memoria, la exposición pública, bueno, todo un procedimiento que todos ustedes ya conocéis. Pero en un y otro caso el procedimiento es absolutamente diferente. Conclusión, conseguir un solo procedimiento, uno solo, simple, claro, el mismo para internalizar que para municipalizar, tanto si consideramos el abastecimiento un servicio público como si lo consideramos una actividad económica, no lo discutamos, un único procedimiento. En este sentido, nosotros con AMAP, con AEOPAS, hemos hecho unas propuestas que mantienen la constitución de la comisión, que se mantiene pues, la elaboración de la justificación en la memoria, pues la justificación técnica, la justificación jurídica, la justificación financiera, pero simplificamos mucho el proceso y sobre todo eliminamos cualquier referencia al régimen monopolístico y a cualquier procedimiento específico en este sentido. ¿Y por qué? ¿Por qué eliminamos la referencia a un proceso monopolístico? Porque tampoco nadie se pone de acuerdo. Ni juristas, ni jueces, ni operadores, sean operadores públicos, sean operadores privados, nadie se pone de acuerdo en cuándo existe un monopolio o no existe. Que si es natural, que si es de hecho, que si lo declaro de derecho, que si... Oiga, el servicio de abastecimiento de agua es un monopolio en el mercado por definición. Es un monopolio en el mercado por definición. Un monopolio natural. Nadie puede salir, ningún ciudadano puede salir al mercado y escoger operador. Y no nos podemos hacer trampas. Hace poco hablaba con un alto cargo de la Generalitat de Cataluña, ¿no? Y me decía, bueno, pero es que hay municipios, ¿no?, que pues tienen núcleos diseminados, urbanizaciones, y no siempre es el mismo operador. Entonces, en ese caso, no hay monopolio. Hombre, no. ¿No? En ese caso no hay monopolio, porque en esta urbanización lo presta A y en esa urbanización lo presta B. No, claro, en A y en B hay monopolio. Entonces no nos podemos hacer trampa. Solución. Eliminamos este procedimiento en particular. Porque creo que podemos convenir que si la prestación del abastecimiento de agua de forma natural es siempre monopolística, y este procedimiento específico del artículo 97.2 del texto refundido no se aplica, o se ha aplicado una vez o un par de veces, pero no se aplica nunca. Informe de la autoridad de la competencia autonómica, elevación al Consejo de Gobierno autonómico, esto no lo ha aplicado nadie nunca. Y todos los municipios, o en la mayoría, que yo sepa, se presta el servicio de abastecimiento de agua de forma pacífica, en todos. Y nadie ha aplicado este procedimiento. Y tampoco lo ha aplicado el operador privado cuando gestiona de manera indirecta, porque también en gestión indirecta hay monopolio. El operador privado tampoco lo aplica, por lo tanto, esta medida también le favorece a él, es decir, favorece a todas las partes. Conclusión, eliminación de este procedimiento en particular. Por lo tanto, yo diría
que las modificaciones, después veremos algunas más también en concreto, buscan establecer las vías para que la decisión sobre la forma de gestión del servicio de abastecimiento de agua garantice la autonomía local, así como que el procedimiento de elección de la forma de gestión y el de la asunción del servicio en su caso, sea siempre el mismo, sea un procedimiento único, claro y no ceñido exclusivamente a criterios de sostenibilidad, como veremos ahora. Así, por ejemplo, en la ley de bases, en términos generales hemos suprimido la aprobación del órgano competente de la comunidad autónoma para la efectiva ejecución en régimen de monopolio. No hay referencia a este procedimiento. Se redefine el proceso para la aprobación del expediente que determina la forma de gestión. Lo simplificamos el procedimiento. Se determina que el acuerdo sobre el abastecimiento del modelo de gestión se adopte por mayoría simple. Se condicionan los criterios de estabilidad al conjunto de las finanzas municipales y se eliminan limitaciones introducidas por la SAL a la prestación mediante sociedad mercantil pública o a la creación de consorcios, entre otras muchas modificaciones que hemos propuesto. En la Ley de Contratos del Sector Público, por ejemplo, se detallan, se amplían, proponemos ampliar las causas de resolución anticipada y detallarlas de una concesión por incumplimiento del concesionario. Y se abordan también algunos artículos de aplicación del Reglamento de Servicios en consonancia con estas modificaciones legales que hemos descrito. O sea, en el Reglamento de Servicios también se eliminan las referencias al procedimiento monopolístico, se hace una asunción de respeto a la autonomía local, ampliación de las causas de resolución anticipada, etcétera, entre otras, ¿no? Se trata, yo creo, de salvaguardar la potestad de autoorganización y elección de la forma de gestión y que esa salvaguarda se traduzca en un procedimiento que sea claro, que sea único, que sirva para internalizar, para municipalizar, para asumir la prestación del servicio sin las limitaciones de la SAL y sin injerencias a la autonomía local. No puede ser que el Consejo de Gobierno de la comunidad autónoma competente me tenga que autorizar a mí de qué manera presto o dejo de prestar el servicio si es que acabo asumiendo que es en régimen de monopolio. No puede ser. Es un atentado a la autonomía local de los más grandes que existen en nuestras normas estatales. Por lo tanto, esperamos que las modificaciones prosperen y que sirvan pues, para esclarecer estos espacios de duda, estos espacios indeterminados y que se clarifique la norma en beneficio de todas las partes. Si se quiere abordar al detalle algunas de las modificaciones, yo creo que es más conveniente que no ir leyendo artículo por artículo, que puede ser pesadísimo y aburridísimo y a estas horas de la tarde, pues aún más. Yo creo que podemos dejarlo para el chat y para las intervenciones de la gente que nos escucha, ¿no? Y entonces, si se quiere abordar alguna de las modificaciones concretas, pues lo hacemos. Pero la idea general, yo creo que es esta. La idea general es, hay demasiada indeterminación, esto crea conflictividad, vamos a regular esta norma de forma más clara, vamos a hacer una norma más clara, vamos a delimitar procedimientos, vamos a eliminar otros y vamos a hacer que estos procedimientos sirvan para todo. Y esto es en beneficio, sin duda, yo pienso, no es en beneficio de favorecer una forma de gestión, sino que al final esto es en beneficio de todas las partes. De acuerdo, muchas gracias, Josep, porque has sido brevísimo y te has ceñido demasiado al tiempo. Yo sí quería hacer, bueno, hay algunas preguntas en el chat. La intervención de Eulalio ha suscitado algunas preguntas. Yo sí antes quería pedirle una aclaración a un tema a Josep, por el cual ha pasado muy rápido y creo que es muy importante, ¿no? Cuando los municipios hacen, o los entes locales, su proceso de determinación del modelo de gestión, ¿no? Se basa en exceso en aquel derivado de lo que lo dice el RSAL, en aquel que sea el más eficiente, más sostenible económicamente, y la gente adopta por defecto el que es más barato. No el que sea el mejor, sino el más barato. Entonces, tú has hecho un poquito mención, creo que es importante que cuando hablamos de eficiencia y sostenibilidad, hablamos del global de las finanzas municipales, que esa forma de gestión no ponga en jaque las finanzas municipales, pero no tiene por qué implicar, ¿no? No se refiere al servicio en sí, ¿no? Bueno, el servicio no puede ser deficitario, pero esto nadie crearía un servicio que de por sí ya de entrada fuera deficitario, ¿no?
esto se sobreentiende, pero entiendo que el análisis de la estabilidad se tiene que ceñir al conjunto de la hacienda local. Y de hecho, la justificación, ¿no?, de la forma de gestión en base a estos parámetros, pues cuando hicimos el congreso sobre el agua en Tarrasa, si recordáis los que pues allí estabais presentes, la secretaria Inas nos aportó una sentencia, ¿no?, que afectaba a su municipio, en que el Superior de Justicia de Cataluña tenía exclusivamente la justificación a la gestión directa, en el modelo gestión directa, si estábamos decidiendo, de acuerdo con el artículo 85 creo que es, si estamos diciendo que la gestión se hacía mediante un ente instrumental, ¿no?, sociedad mercantil pública o cualquier otro ente instrumental, antes que por la propia administración. Y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ciñe la justificación económica única exclusivamente a esta casuística. Y muchas veces, ¿no?, nos encontramos en municipios que, bueno, pues todos nos volvemos locos a intentar justificar, pues esto, lo que has dicho tú, Luis, ¿no?, pues qué forma de gestión es la más barata, ¿no? Bueno, es que no nos dice la norma que tengamos que justificar esto, ¿no? O sea que ciertamente es así. De acuerdo, gracias. Recogiendo algunas de las preguntas que hay en el chat, dirigida a Eulalio, ¿no? Bueno, ha habido dos preguntas que detallan, bueno, que coinciden, ¿no?, en saber que en el caso del personal subrogado, ¿no?, tal y como has descrito, en su caso, ¿qué convenio sería de aplicación para este personal subrogado, ¿no? Y también, digamos, dentro de la misma temática, en caso que fuese personal subrogado, digamos, de la administración hacia la empresa que presta el servicio, ¿no?, ¿cómo tendría que realizarse eso, ¿no? Es decir, digamos, el camino inverso. Eulalio. Tiene el... Perdón, que estaba el audio. El convenio aplicable es el que se tenía anteriormente, el que se tenía en la empresa cedente, ¿vale? Ese es lo que dice el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores. ¿Hasta cuándo se sigue aplicando ese convenio? También lo dice el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores, hasta la finalización del convenio o la negociación de otro nuevo. Y eso sin perjuicio de que se pueda llegar a acuerdos entre los representantes de los trabajadores más beneficiosos y la administración más beneficiosos para los trabajadores. Pero eso es lo que dice el estatuto y es lo que se desprende también de la directiva 2001-23, es decir, que los derechos que se tenían en la empresa cedente se tienen que conservar y se podrá ir a más en su caso, si hay nuevas negociaciones, si hay nuevos reconocimientos, pero nunca a menos de lo que se tenía, ¿no? Ahí también se pregunta algo sobre productividades o acuerdos con la empresa anterior, que bueno, si son acuerdos, digamos, legalizados, si son acuerdos públicos, si hay acuerdos de negociación colectiva con los representantes de los trabajadores, etcétera, etcétera, pues también se subroga la administración en esas obligaciones. Si acuerdos que no consten o acuerdos que bueno, pues que a lo mejor han sido costumbre o han sido y no constan expresamente reconocidos, pues eso ya es más complicado, es una cuestión de prueba, habría que exigirlo, etcétera. Pero bueno, podría haber en el caso de exigirlos, una resolución favorable siempre que quede muy acreditado efectivamente que se tenían esos derechos, que es lo que la directiva recoge. Esa era la primera pregunta. La segunda, exactamente, no me acuerdo bien. Ah, sí. O sea, de empresas públicas, perdón, que han accedido con principios de igualdad, mérito y capacidad, y que si podían tener derecho a otros puestos de la administración o promoción interna. Pues en principio
pueden tener derecho dentro de la empresa municipal o de la empresa pública a la que accedieron con principios de mérito y capacidad, pues con todos los derechos que estén regulados en esa empresa. En principio son personal de esa empresa en concreto con arreglo al derecho privado, y podría en un momento determinado tener derechos para acceder a puestos de la propia administración pública, etcétera, pues salvo que exista una integración del personal de esa empresa, que las ha habido y que bueno, hay sentencias en ese aspecto de importantes empresas de comunidades autónomas o incluso ayuntamientos, pues si han superado un proceso selectivo, etcétera, pues podría haber una integración personal de la administración pública. Pero mientras eso no se dé y sean personal de la empresa municipal o de la empresa pública correspondiente, tienen todos los derechos que les correspondan dentro de esa organización, pero no como empleados públicos en general, ¿no? Y otra de las preguntas, no sé si había más, sí, creo, ¿no? Las sociedades mercantiles hay una merma dificultad de cubrir necesidades de personal. Esto supone la precarización de los servicios y la externalización parcial y total de las actividades y servicios, y que cuando se va a corregir esto o cuando se habla de defensa de lo público, se defiende y apuesta por municipar la dirección de la gestión y no la gestión estructural completa de los servicios. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que la persona que plantea la pregunta. Otra cosa es que la legislación pues, nos ayude mucho, pero sí que actualmente la normativa sobre encomiendas de gestión a las sociedades mercantiles públicas pues exigen que en su gran parte o en su mayor parte los servicios que se encomiendan sean ejercidos directamente por la propia empresa pública y por personal de la empresa pública, y que no se puede externalizar generalizadamente lo que se encomienda, ¿no? Y por ahí pues pueden venir impugnaciones o pueden venir recursos y demás que vayan poniendo un poco de orden en este sentido. Pero sí que la legislación actual, después de la Ley 40/2015, pues es un poco más restrictiva que la anterior en ese sentido. De acuerdo, muchas gracias, Eulalio. Ha debido de dar todo clarísimo porque no detecto más preguntas al respecto. Por tanto, lo que sugeriría, Luis, es que cerrásemos ya el acto con las conclusiones, si te parece. Vale, perfecto. Bueno, primero tengo que disculpar a Jaime Morel, el secretario general de AEOPAS, porque en estos momentos está con COVID, con fiebre y malestar generalizado. Él le hubiera gustado mucho hacer estas conclusiones, ya que ha sido uno de los que más ha insistido en la necesidad de hablar de una potencial reforma de los servicios públicos. Ha quedado, yo creo, bastante claro que la reforma no debe ser una reforma de tipo ideológico, sino sobre todo una reforma que lo que debe de tener es una aclaración de toda la situación que nos encontramos, que es una situación un poco kafkiana, donde lo público, que en esencia es lo natural, pues se encuentra con un bloqueo sustancial para su desarrollo, mientras que cuando un gobierno local quiere acceder hacia una gestión pública, independientemente de su forma jurídica, pues se encuentra con una serie de obstáculos de difícil superación. En este sentido, los juristas nos han señalado que se necesita aclarar determinados procedimientos y reforzamiento de algunos de los conceptos básicos de la gestión del agua, por ejemplo, la noción de monopolio.
Está claro que, a diferencia de cuando uno va a un supermercado y puede elegir entre diferentes productos de cualquier tipo, desde una lata de atún a una lejía, y encuentra diferentes tipos, e incluso puede elegir no comprar ni lejía ni atún por determinados principios, pues aquí nos encontramos que el agua es siempre un bien necesario, indispensable para la vida, y por lo tanto tienes que consumirlo sí o sí, y por otro lado no puedes elegir a quién te lo suministra. Por lo tanto, parece muy claro que la superación de este debate es simplemente acercarse a la realidad. También parece claro que es necesario la eliminación de la introducción de las leyes del régimen local que vinieron con la crisis del 2013, de la RASAR famosa, donde de alguna manera se ponen impedimentos para el desarrollo de las fórmulas públicas mercantiles y de los consorcios públicos. Y parece bastante claro. Igual que debe de clarificarse la noción del beneficio, o yo lo llamaría del equilibrio económico-financiero del ayuntamiento y su relación con su forma de adecuar el modelo de gestión. Finalmente, quiero dar las gracias a todas las personas y señalarles que en breve vamos a mandarle la información la semana que viene, junto a la nota de prensa que vamos a hacer tanto la MAC como EOPA para impulsar esto en el debate público a todos los niveles, desde lo social hasta lo gubernamental, pasando por todas las escalas de la representación política, desde lo municipal a las cámaras autonómicas, a las comarcales, etcétera, etcétera. Y sin más, yo creo que damos por concluida esta sesión, que desde luego es el inicio de una era post-COVID donde parecía que estas cuestiones iban a quedar eliminadas, y sustancialmente es el efecto contrario. El COVID nos demuestra precisamente la necesidad de este debate y la necesidad, como ya aprobó el Parlamento Europeo, de que el agua forme parte de la vida y que el agua forme parte de los valores de lo público. Y sin más, muchas gracias. De acuerdo, Luis. Muchas gracias, y vamos cerrando el acto con esta última intervención. Muchas gracias.